Perfecto, nos fuimos entonces. Vamos a lo que nos convoca hoy. Hoy día estamos con la parashá Bo. Bo literalmente quiere decir ven, ¿ya? Que Hashem le dice a Moshe, ven a lo de Paro. Voy a mutearlos porque hay alguien que tiene mucho ruido. Eso, ahí estamos. Bo literalmente quiere decir ven, ven a lo de Faraón. Pero antes de empezar nuestra clase, vamos a hacer nuestro clásico chiste malo. ¿Ya? Pongan atención, dice. Había una vez dos amigos que al mismo tiempo eran vecinos. Un día uno le pidió al otro $5.000 prestados, prometiendo devolvérselos el jueves de la otra semana. Llegó la noche del miércoles y quien había pedido prestado no podía dormir, estaba intranquilo, muy nervioso, y su mujer al ver esto le pregunta, ¿qué te pasa, Moishe? Y el marido le contesta, pasa que le he pedido prestado $5.000 a Jacobo y prometí pagárselos mañana, pero no pude reunir la plata y eso me molesta mucho que ni siquiera me deja dormir. Espera, le dijo la mujer. Se acerca a la ventana, llama a su vecino Jacobo. Este se levanta y le pregunta medio dormido, ¿qué pasa, Rivka? ¿Sabes? Contestó ella, que mi marido debiera pagarte mañana los $5.000 que tú le prestaste. Bueno, pues tengo que avisarte que no podrá pagarlos por el momento. Cerró la ventana con mucho apuro y volviéndose a su marido le dijo, ah, ahora él no va a poder dormir. Qué malo el chiste, qué mal vecino también. Hoy día vamos a hablar un poquitito de eso. Hoy día, como les comentaba, estamos en la Parashá Bo y la Parashá Bo nos cuenta sobre las últimas tres plagas que son enviadas sobre Egipto. ¿Ya? Langostas que devoran todas las cosechas y los vegetales, una oscuridad tan potente que era hasta tangible, envuelve la tierra, y finalmente que todos los primogénitos de Egipto mueren en la medianoche del 15 de Nisan. ¿Ya? Y en esta parashá, entonces, el Creador manda a entregar la primera mitzvah, el primer precepto a Israel, ¿ya? Que es establecer un calendario basado en el ciclo mensual lunar, ¿ya? Y también que los israelitas son instruidos para ofrecer un sacrificio pascual, por así decir a Dios, un sacrificio de Pesaj, ¿ya? Que era un cordero o un cabrito que debía ser degollado. Parte de su sangre debía ser salpicada sobre los dinteles de las puertas de cada casa de los israelitas para que Dios las salte, se haga Passover, pase por sobre estas casas cuando venga a matar a los primogénitos egipcios. Y la carne asada de esta ofrenda debía ser comida esa misma noche, junto con matzá o panásimo, pan sin leudar, y hierbas amargas, es pan sin levadura, ¿ya? Y hierbas amargas. Eh, entonces, después de esta última plaga, la muerte de los primogénitos, esto finalmente rompe la resistencia del faraón y este literalmente echa a los hijos de Israel de Egipto. ¿Ya? Tan rápido parten los israelitas de Egipto, ¿ya? Que no tuvieron tiempo ni siquiera para que sus masas leudaran, ¿ya? Y las únicas provisiones que tienen son pan sin leudar. Y antes de irse, viene un incidente bien curioso. Dice,
piden de sus vecinos egipcios oro, plata y vestimentas, vaciando a Egipto de su fortuna. Y entonces los hijos de Israel son comandados a consagrar todos los primogénitos, perdón, y observar el aniversario del Éxodo cada año a través de deshacerse de todo alimento leudado durante 7 días, comiendo matzá y relatando la historia del éxodo a sus hijos. ¿Ok? También son comandados a ponerse tefilín. No sé si usan lo que son los tefilín. ¿Quién ha escuchado qué es lo que es tefilín? Mirza, ¿lo has escuchado alguna vez o no? ¿No? Entonces, los tefilín es lo que se llaman las filacterias. ¿Ya? Filacterias que son, ¿cómo es que se llaman? Se usan para hacer plegaria, ¿ya? Uno se las enrolla en el brazo y en la frente, ¿no es cierto? Y este mandamiento de los tefilín, de las filacterias, es uno de los mejores ejemplos de por qué nosotros necesitamos la Torah oral o el Talmud para entender correctamente la Torah escrita, ¿no es cierto? Porque nosotros no, cuando nos dice, ve ahí le totafot bineineja y tendrás le totafot entre tus ojos, ¿qué es le totafot? Entonces ahí viene la tradición oral que nos dice, mira, estas son unas cajitas negras con estos versos dentro, ¿no es cierto? Y que cuando se pone en la cabeza no se pone ni aquí, se pone aquí, ¿ya? Entonces, ese es el mejor ejemplo de por qué nosotros necesitamos la Torah oral para entender la Torah escrita, ¿ok? Ok, entonces eso básicamente es el resumen de la parashá y vámonos entonces a la clase de hoy. La clase de hoy nos dice así, dice, una de las leyes espirituales más profundas e importantes de entender es aquella que dice que en el mundo y en nuestra vida, por lo tanto, no existen las casualidades, ¿ya? Y que todo lo que ocurre forma parte de un orden, desde el lugar donde vivimos hasta las decisiones que tomamos, aunque sean correctas o incorrectas, ¿ya? Y como ejemplo de esto, nos dice que está el hecho de que la mayoría de la gente no presta mucha atención al diseño del cuerpo humano, ¿ya? Ah, y por supuesto no tomamos en cuenta por qué se le dio la forma que tiene. ¿Ya? Esto es como un ejemplo. Entonces, el gran cabalista El Ari escribe sobre este tema y sobre todo de la relación que tienen las distintas partes del cuerpo con el mundo espiritual. ¿Mm? Entonces, al saber esto, nos debe ayudar a ser más conscientes del propósito de cada cosa, ya que en este caso se trata de nuestro cuerpo. Y además, ¿no es cierto?, nos debe ayudar a entender que el propósito de la existencia en la tierra no es alcanzar el placer terrenal, que es un placer que es temporal, que apenas lo experimentamos se desvanece, ¿no es cierto? Que nos deja con ganas de más y si seguimos en esa rueda, llegamos a un momento que es de completo vacío, sino que estamos acá para acercarnos al Creador, para corregir y para perfeccionar nuestra alma y también nuestro cuerpo, ¿ok? Esto con el fin de hacernos un recipiente que pueda recibir la luz del Creador. ¿Ya? Sí, vamos a explorar un par de enseñanzas del Ari respecto del significado espiritual detrás de la creación del cuerpo humano. No sé, algunas cosas que son interesantes, como por ejemplo que
La nariz, si uno ve la nariz, tiene la forma de la letra hebrea Vav. Esa letra Vav tiene el valor numérico de 6, ¿ya? Por otro lado, el ojo es similar en forma a la letra hebrea Yud, que tiene un valor numérico de 10. Por lo tanto, dos ojos y una nariz hacen la suma de 10 más 6, y eso hace en total 26, ¿ya? Siendo 26 la suma de los valores de las letras de uno de los nombres del creador, de uno de los nombres de Hashem, ¿ya? Entonces, ah, de aquí aprendemos que el nombre de Hashem está esculpido en nuestro cuerpo, ¿ya? Lo que nos enseña que es Hashem el creador, el guía y el jefe, ¿ya? Entonces, todas estas cosas es como, imagínate un pintor que hace un cuadro y después lo firma, ¿no es cierto?, para establecer su autoría. Estas cosas del cuerpo son como la firma del creador sobre su creación, ¿ok? Bueno, y nos sigue diciendo el Ari que hay 7 orificios, ¿ok?, contenidos en la cara. 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos y una boca, que nos dice que se corresponden con las 7 velas de la menorá, del candelabro que se encendía en el templo, ¿ya? También nos dice que las 3 capas del ojo que rodean la pupila, ¿ya?, representan a los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ¿ya? Después los 32 dientes corresponden a los 32 senderos de la sabiduría, ¿ya? Y aunque no es mi caso, también sabemos que son 13 los puntos de la barba, ¿ya?, que corresponden a los 13 atributos del Creador, de los 13 atributos de misericordia del Creador. ¿Se acuerdan que los vimos eso en la clase pasada, verdad? Los 13 atributos, ¿cierto? Y que les mostramos una plegaria que es muy linda al respecto, ¿ya? Bueno, también nos dice Lari que hay 3 segmentos en cada uno de nuestros 2 brazos y 2 piernas, lo que equivale a 12, y eso tiene que estar en relación con las 12 tribus. También nos dice Lari que hay 248 miembros o órganos del cuerpo que se corresponden a los 248 mandamientos positivos en la Torá, y nos dice que tenemos a 365 entre venas y articulaciones principales, que eso se corresponden con los 365 mandamientos negativos, mandamientos de no harás, ¿ya? También nos dice que tenemos 10 dedos que corresponden a los 10 mandamientos elementales, ¿no es cierto? También dice que tenemos 10 pulsos relativos a las 10 sefirot, ¿ya? Del árbol de la vida. Han escuchado hablar de las sefirot del árbol de la vida, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ya. Y bueno, estas sefirot, nos dice la Cábala, son como transformadores, son como centros de energía espiritual que reflejan diferentes aspectos de las emanaciones del creador en el mundo físico, ¿no es cierto? Y así. Entonces, son algunos ejemplos de cómo el creador formó el cuerpo humano, ¿no es cierto? Y que si les prestamos atención, nos damos cuenta que refleja conceptos espirituales profundos. O sea, cada parte del cuerpo humano está de alguna manera en relación con los mandamientos de la Torá. O sea,
el cómo es que el Creador quiere que vivamos la vida y por lo tanto todos los eventos registrados en la Torá están relacionados con nuestra vida cotidiana. ¿Ya? En lo básico, la interpretación directa de la parashá de esta semana habla de la redención del pueblo de la esclavitud aplastante de Egipto, ¿ya? Pero en el nivel más profundo, más alegórico, el éxodo se refiere a nuestra vida cotidiana, ¿ya? Especialmente en nuestros propios miembros, tendones, órganos, ¿no es cierto? Entonces vamos a descubrir algunos de estos entendimientos profundos a través de algunas enseñanzas del Rav Nachman, ¿ya? Ah, en ese marco, el Baal Shem Tov escribe que los fragmentos, que las partes del alma de las personas están contenidas en las palabras habladas, las palabras dichas, lo que significa, pongan mucha atención, que con cada palabra que se habla, su fuerza vital queda ligeramente disminuida. ¿No es cierto? Está dicho que las personas nacen con un determinado número de palabras que pueden decir durante toda su vida y que una vez que las cumplen, o se mueren o se quedan mudos. ¿Han visto gente que de repente se le ocurrió no hablar nunca más? Familiares, amigos. Yo tengo un tío, de un día para otro no habló más, no dijo nada más. Y está perfectamente consciente. Simplemente no dijo nada más. ¿Ya? Ahora, esto no es para aterrarlos, porque cuando las palabras son espirituales, cuando las palabras son positivas, ¿no es cierto? Debido a la conexión que tienen esas palabras con las raíces de la energía espiritual que las nutre, entonces la persona tiene la posibilidad de añadir fuerza vital, ¿ya? Por eso que cuando hablamos sobre cosas que son verdad, sobre espiritualidad, sobre el creador, ¿no es cierto? Nos sentimos revitalizados, nos sentimos con más energía. ¿Mm? Entonces, Rav Nachman enseñó que las palabras transmiten las frecuencias vibratorias de la mente del que las dice, ¿ya? Y por tanto están íntimamente conectadas con el que las dice y son las mensajeras de la mente. Las palabras, ¿no es cierto? Son las mensajeras de la mente. Sí. ¿Cuál fue el problema del pueblo en Egipto? ¿Mm? Sabemos que los egipcios controlaban a los israelitas tanto mental como psicológicamente y por lo tanto afectaban sus palabras haciéndolos incapaces de hacer plegaria, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la opresión que sufrían los israelitas en Egipto era una barrera para la conexión con el Creador. ¿Mm? De aquí se desprende que cuando los israelitas fueron redimidos de Egipto, sus mentes también fueron liberadas. Y así nuevamente fueron capaces de hacer plegaria. ¿Okay? Entonces, como parte de la liberación de nuestra mente y en relación con esta perashá, podemos decir que parte de ese orden de no casualidad son las relaciones que tenemos, nuestros parientes, nuestros amigos, la sociedad y en general todo aquello que conforma nuestro entorno. ¿Mm? Y ciertamente, para acceder y conectarnos con ese entorno, nosotros tenemos nuestro libre albedrío, el que se une al deseo del creador y así desde los cielos y con nuestra participación se ordena este fenómeno que nosotros llamamos vida, que nosotros llamamos nuestra vida, ¿ya?
Y así, en el marco de las alternativas que tenemos para elegir, ¿no es cierto? Hay un aspecto vital de nuestra vida cuya elección conlleva enormes consecuencias y cuya elección y decisión es de lo más difícil que hay. ¿Mm? Estamos hablando literalmente de la casa donde vivimos. ¿Se han fijado que es dificilísimo mudarse? ¿Se han fijado, no? Que es tremendamente difícil mudarse. ¿Ya? Am, Fíjense, el hecho de mudarse de casa implica que se nos presenta un abanico nuevo de posibilidades entre las que se encuentra tener nuevos vecinos, ¿ya? Y si ya dijimos que nada es casualidad, por supuesto que los vecinos nuevos tampoco lo son, ¿ya? Ahora, es importante también entender que la cercanía implica influencia. Esto quiere decir que cuando adquirimos nuevos vecinos, vamos a recibir de su influencia también, aunque estemos con las puertas cerradas. ¿Ya? De la misma manera, nosotros vamos a ejercer algún tipo de influencia sobre ellos. Y mira, qué curioso hoy en día cuando las personas eligen una nueva casa para mudarse, uno de los asuntos a los que menos le prestan atención, a los que menos le prestan importancia, es el tipo de vecinos que van a tener. Entonces, si nos vamos a mudar, nos preocupamos de si la casa es arrendada o la compramos, del valor del dividendo, de cómo lo voy a pagar, de cuántas cuotas, de cuántos años, de qué empresa voy a usar para mudar todos los muebles, ¿no es cierto? Estamos tan inmersos en eso cuando hay una mudanza que nos olvidamos por completo de averiguar qué tipo de vecinos vamos a tener. ¿Mm? El Rav Moshe Feinstein nos cuenta en relación a una comida que la Torá instruye tenía que ser comida por el pueblo antes de la salida de Egipto, llamado el Corban Pesaj. ¿Ya? Esta nos dice que debía ser comida tanto por los habitantes de una casa como también por su vecino que vive cerca de su casa. Y los sabios dicen que este vecino con el cual se debe comer esta importante comida, dice, debe ser el vecino que vive arriba. Raro, el vecino que vive arriba, ¿ya? Ya que la Torá nos dijo que se refiere a aquel que vive más cerca de su casa. Entonces esto nos deja entrever y entender que necesitamos hacer una diferencia cualitativa entre los diferentes tipos de vecinos. Raro esto, nos metimos con los vecinos. ¿Cómo podemos entender esta cuestión? El Rambam escribe de que como es la naturaleza de las personas, el ser fácilmente influenciados por aquellos que se encuentran alrededor nuestro, es que por esa tendencia es que debemos elegir estar gente cerca de tzadikim, estar cerca de gente justa, estar cerca de gente buena, ¿ya? De gente como uno, por eso es que nos gusta tanto hacer los Rosh Hodesh y juntarnos todos los que somos como nosotros, ¿no es cierto? Y no estamos pendientes ah, de otras cosas. Entonces, esto también nos enseña que aquellos que tienen mayor relación con sus vecinos deben necesariamente hacer una mejor selección de ellos, ¿ya? Ya que ah, vamos a ser influenciados por ellos, ¿ok? También se nos dice que el cuidado lo debemos poner más con los vecinos más cercanos que con aquellos con los que nos encontramos ocasionalmente en la calle.
y que de los más cercanos debemos tener cuidado en elegir vecinos honestos que vivan arriba, por así decirlo. ¿Mm? Eh, en el peor de los casos, nos dicen, si estamos forzados a vivir entre gente poco deseable, debemos buscar la compañía de personas buenas, de personas justas, de personas espirituales, aunque vivan lejos de nosotros. ¿Ya? Y la verdad es que esto nos pone en un problema relacionado con nuestra sociedad, ¿ya? En donde la elección de dónde vivimos, la elección y selección de dónde vamos a vivir, no está determinada ni por la bondad ni por la espiritualidad, sino por el tipo de barrio y por si el dividendo mensual puede ser pagado o no, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos la dificultad de que en el lugar que estemos, es importante que hagamos nuestro mayor esfuerzo por compartir, y en esto, por supuesto, incluimos a los vecinos. ¿Mm? Aquí hay una historia en el Zohar que nos ilustra y nos muestra el tipo de comportamiento al que debemos aspirar, ¿ya? Ya que, como dijimos antes, no hay nada que sea casualidad, ¿ya? Entonces, aquí está el relato que nos muestra el Zohar. Dice: en un tiempo viví en la vecindad de Rabisa un hombre pobre al que nadie le prestaba atención y él se avergonzaba de pedirla. Un día cayó enfermo y Rabisa fue a visitarlo. Cuando se sentó junto a la cama del enfermo, el Rab oyó una voz que decía: rueda, rueda, es decir, la rueda de las almas. Un alma vuela hacia mí antes de que haya llegado a su tiempo oportuno. Desdichados sus vecinos de ciudad, porque ninguno se encontró entre ellos para sostenerlo y que pudiese vivir. Entonces Rabisa, al oír estas palabras, se puso de pie y colocó en la boca del enfermo un poco de jugo de higo, algo de vino aromático, y le dijo que lo bebiera. Y esto lo hizo transpirar tanto que la enfermedad se retiró de él y se recuperó. Entonces, cuando Rabisa vino otra vez a la casa de ese hombre pobre, este le dijo: por tu vida, Rabí, mi alma efectivamente abandonó mi cuerpo y era conducida al palacio del rey y traída ante su trono, y habría quedado allí por siempre, pero el Creador quiso darte el mérito de devolverme la vida. ¿Mm? Ese es el relato del Zohar. El Zohar aquí nos amplía el espectro de la responsabilidad y de las consecuencias, ¿mm? De las relaciones con nuestros vecinos, y además nos deja ver que todos aquellos que viven en una ciudad son responsables el uno del otro, ¿ya? Y de los otros, al punto de que ah, las consecuencias de la no preocupación afectan a todos. ¿Mm? Fíjense, quizás esta historia no se entiende muy bien, pero es tan profundo el tema de la historia que literalmente nos está diciendo que hay gente que se va antes de su tiempo debido a la no preocupación de los demás. Y por otro lado, la preocupación y ocupación de Rabisa permitió que ese hombre siguiera viviendo. Mira qué importante. Ah, la gente, nosotros decimos, muchas veces decimos: mira, si te toca, ni que te quite, y si no te toca, ni que te ponga. ¿Han visto que dice gente así o no? Que hay gente que dice eso. ¿Creen que es verdad o no? Esa afirmación. Si te toca, ni que te quite, y si no te toca, ni que te ponga. ¿Se entiende la afirmación o no?
Si te toca irte, ni que te escondas. Si te toca irte, dice esta afirmación, si te toca irte del mundo, ni que te escondas te vas a poderlo eludir. La segunda parte de la afirmación dice, y si no te toca irte, ni que te pongas en peligro, te vas a poder ir. Bueno, chicos, la segunda parte de la afirmación no es correcta. Tú te puedes ir antes de tiempo. ¿Mm? Hay una historia en el Talmud que cuenta que Rav Bibi Barabaye era amigo del ángel de la muerte. Ay, imagínate tu hijo es amigo del ángel de la muerte, ¿lo dejáis juntarse con él o no? ¿Es buena amistad, es buena compañía o no es buena compañía? Bueno, no importa. Resulta que estaba Raf Bibi conversando con el ángel de la muerte y el ángel de la muerte, oye, le dice, por favor, eh, tráeme a Miriam la profesora. Ok, le dice. Va Raf Bibi, pero se equivoca y toma a Miriam la cocinera. Y se la trae. Y el ángel de la muerte le dice, oye, pero yo te pedía Miriam la profesora y tú me traes a Miriam la cocinera. ¡Oh! Error mío, no. Voy y las cambio y traigo a la correcta. No, 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 le dice el ángel de la muerte. Déjamela acá. Y entonces empieza la discusión, le dice Rabbi al ángel de la muerte. ¿Pero cómo? ¿No es cierto? Y tú me pediste a Miriam la profesora, yo por error te traigo a Miriam la cocinera, ¿y por qué te la vas a llevar? No, dijo el ángel de la muerte, lo que pasa es que Miriam la cocinera se metió a arreglar el horno, adentro del horno, con una antorcha encendida en su falda. Es decir, nos está diciendo acá que asumió un riesgo innecesario y que no entendía. ¿Ya? Pero no se quedó ahí Rabbibi y le siguió preguntando, mira, dice, eh, la Torá dice generación viene, generación va, lo que significa que las generaciones de alma no se topan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vaya a ser para que no se topen? Simple, le dice el ángel de la muerte. Le dice, no, mira, me echo las almas a mi mochila, las guardo ahí, y cuando llegue el momento en que se tiene que ir, se las entrego al ángel que cuida a los muertos. Oh, y Rafbibi ahí ya sigue discutiendo, le dice, oye, ya, ok, pero todos esos años de vida entre que la tomaste y se tenía que ir, ¿qué pasa con ellos? Pues no los vivió, podría haber hecho mitzvot, podría haber hecho actos de justicia, compartir. ¿Qué pasa con ellos? Y entonces el ángel de la muerte le dice, simple, esos años se los regalo yo a los que no se enojan. ¿Se entiende? Cuando se han fijado ustedes o no que dicen que cuando tú no te enojas, incluso cuando tengas la razón de enojarte, cuando tú no te enojas, estás agregando años de tu vida. Estás agregándole años a la vida. Lo mismo que cuando la gente se enoja, le quita años a su vida. ¿Cierto? Entonces, ya que me anduve desviando. ¿Mm? Ah, es decir, estamos hablando, es tan profundo el tema de esta historia que contamos que literalmente nos está diciendo que hay gente que se va antes de su tiempo debido a la no preocupación de los demás, ¿ya? Y que por otro lado la preocupación de Ravisa permitió que ese hombre siguiera viviendo. ¿Mm? En otro lugar, aumentando la paradoja y las preguntas en relación a qué es lo que debemos hacer, el Zohar nos dice que, dice así que no debemos compartir el pan con aquellos que tienen mal de ojo. Uh,
lo que naturalmente implica que no debemos relacionarnos con aquellos que tienen malas intenciones y cuyo énfasis está puesto en los chismes y que están dominados por la envidia. ¿Mm? Pero sin embargo, de la historia que acabamos de contar de Ravisa, ¿no es cierto? Obtenemos que la necesidad de ser un buen vecino. Entonces, cómo es que podemos responder a esta paradoja? ¿Ya? La verdad es que la respuesta la encontramos en el comienzo de nuestra clase. El solo hecho de que vivamos en cualquier lugar y que nos relacionemos con diferentes personas nos habla de que nuestra alma junto con el Creador escogió un lugar físico donde vivir, donde además pudiéramos trabajar nuestro tikkun, nuestra corrección, y las personas con las que hoy día nos relacionamos corresponden exactamente a aquello que necesitamos en términos de eliminar nuestras propias capas negativas. ¿Mm? Y esa es en realidad la verdadera razón por la cual vivimos donde vivimos, la verdadera razón por la cual tenemos los vecinos que tenemos, ya que estos son un regalo del Creador para que nos podamos mirar a nosotros mismos. ¿Mm? La preocupación por el otro se hace vital en esto, porque no solo nos permite ocuparnos de aquel que no es casualidad que esté ahí, sino que también nos permite mejorar y cambiar nuestro destino y a la vez inyectar luz en aquellos que son los vecinos o otros que Dios haya puesto en nuestro camino como un regalo. ¿Mm? Ahora, también dentro de las opciones del libre albedrío está el que si queremos, también nos podemos cambiar de casa, ¿ya? Aunque sean difíciles los cambios de casa, ¿ya? Uno de esos cambios de casa, tal vez el más importante en toda la historia de la humanidad, por lo que allí ocurrió y por la influencia energética y las lecciones que perduran hasta hoy y perdurarán hasta siempre, es el que aparece esta semana en la Torá. El cambio de casa, de vivir en Egipto a irse a la tierra prometida, a camino a la tierra prometida, por así decirlo, que sabemos que fueron 40 años. Entonces, ahora podemos entender la paradoja que nos presenta la Torá en nuestra porción de la semana. Dice que el pueblo judío, el pueblo israelita, luego de 210 años de esclavitud, se prepara para salir y cumpliendo con las órdenes de Moisés, cargan sobre sus hombros el pan sin leudar. ¿Mm? Y además, mira, pasa algo muy extraño, dice, van donde sus vecinos egipcios y les piden el oro y la plata y la ropa que ellos tengan. ¿Mm? Y dice la Torá que Hashem mismo, el creador mismo, hizo que los egipcios respetaran al pueblo y les dieran incluso lo que no les pedían. Y así tal como nos dice la Torá, y así vaciaron Egipto. Muy difícil de entender esta situación, ¿ya? Y aquí tenemos que acordarnos de que esto ocurre luego de las 10 plagas, donde el país entero había quedado hecho pedazos, había quedado diezmado, e incluso los primogénitos egipcios habían muerto por la tosudez y el orgullo del faraón de no querer dejar ir al pueblo. ¿Mm? Sí. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo se puede entender que a un pueblo de esclavos a quienes les espera una larga travesía por el desierto, les sea asignado un tremendo botín por parte de sus vecinos, que tal vez más que un regalo,
en un futuro inmediato significaba más una carga que una posesión necesaria, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Mm? ¿Y qué de aquellos que no quisieron cargar el botín con sus vecinos? O sea, cargar con el botín de sus vecinos. ¿Ya? Son hartas las preguntas, pero afortunadamente tenemos a la Cábala para las respuestas. ¿Ya? Nosotros sabemos que Egipto en ese entonces era la mayor potencia mundial y que por lo tanto la riqueza del mundo estaba concentrada ahí. Ah, también sabemos que la mayor energía negativa que se generaba en el mundo emanaba de las prácticas y de la brujería, de la hechicería que se practicaba allí. Por otro lado, la Cábala también nos explica que las cosas físicas, las posesiones materiales de las personas adquieren, mantienen y conservan la energía de aquellos que son sus dueños, de aquellos que las poseen. ¿Ya? Esto nos enseña que toda la riqueza que estaba destinada por el Creador al mundo, para hasta nuestros días, se encontraba contaminada por las prácticas negativas y oscuras de los egipcios y que de haber permanecido en el país de Egipto, habría desaparecido y por lo tanto no podría haber sido destinada al sustento físico y espiritual de todo el mundo hasta nuestros días. ¿Mm? Es por esta razón que el pueblo al salir, al escaparse de los 50 niveles de negatividad en los que Egipto se encontraba, debe llevarse consigo la riqueza que no es otra cosa que la luz divina contenida en el oro y en la plata, y cuyo destino ya había sido decidido y que el transportador de ese tesoro para el bien de la humanidad debía ser el pueblo israelita. Es decir, conclusión de la parasha de la semana, pon atención a tus vecinos, sirve de ejemplo para ellos, haz acto de compartir con ellos, ¿no es cierto? Am, y eso, porque los vecinos que tienes tú hoy día no son ninguna casualidad, son todos, están puestos ahí para que tú puedas hacer una propia mirada hacia ti mismo, hacia ti misma y am, ayudarte a limpiar los tikkunim y todas las clipot, cáscaras de negatividad que hemos ido acumulando durante nuestra vida. ¿Mm? Vamos a ver las preguntas. Giovanna dice, pero Hashem puede dar más palabras para cumplir con el propósito. Eso, gracias. Ya, ok. Elena, sí, ¿cómo no entendí? Ok. ¿Hay algo que no se haya entendido, Giovanna? Giovanna, que estabas haciendo otras preguntas. Te puedes desmutear si quieres. Todo oki dice, ok. Bueno, chicos, esta es nuestra... Hola, Johanna. Esta es nuestra porción de esta semana. No sé si hay dudas o preguntas. ¿Mm? Dudas o preguntas. Y si no, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes para la próxima La porción. última de esta temporada. Y la última de esta temporada hasta si no me equivoco, Marzo. al Hasta 21 de marzo. marzo al 21 de marzo a las 7 de la tarde en este mismo horario. Así que nos queda una porcioncita más para compartir la próxima semana, si Dios quiere. Así que, bueno, les agradezco mucho eh, darse el tiempo para escuchar esta pequeña charla. ¿Mm? Gracias, maestro.
Gracias a Gracias. Sí, Es ustedes. gracias a siempre Les usted. agradable agradezco escuchar estas Sí, mucho, mucho, porciones. mucho, mucho. sí, Es un espacio muy, muy rico y se especial, los Sí, agradezco mucho. sí, muy claro, y agradable. sirve Muchas para, gracias. sí, ¿Ah? y nos guía el trabajo de la semana. Exacto, Esa es la gran, exactamente. esa es la gran maravilla. Así es, ayuda